Continuamos en el programa 20 al futuro y en esta ocasión en el segmento Cuéntaselo a Yanti. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el abogado constitucionalista y analista político, Carlos Eduardo Herrera. Bienvenido a este programa, Carlos Eduardo. Hoy nos acompañas por cuanto vimos un artículo de opinión en la prensa que nos pareció bastante interesante, porque nosotros hemos venido expresando algunas realidades, hemos venido expresando algún sentimiento, pues, y allí vimos cierta afinidad en lo que estamos planteando, y más por la relevancia, porque no lo dice cualquier ciudadano, lo dice una persona que tiene experiencia en materia constitucional, y hoy en día a Antonio Ledesma se le acusa por cuanto firmó el acuerdo para la transición, y entonces no se sabe bien qué pasa allí. Carlos Eduardo, ¿cuál es tu opinión con relación a esa situación el acuerdo para la transición? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves qué te inspiró a ti también el querer escribir en esta materia tan importante y en este momento tan estelar para la Venezuela actual? Bueno, muchas gracias, Yanti, por la cordial invitación a participar en este programa. Efectivamente, creo que Venezuela está viviendo una situación dramática en todos los sentidos, y creo que mantenerse al margen de esta situación no es venezolano, no es del sentir venezolano. Creo que cualquier persona que sienta este país, que tenga su sangre llena de esa vitalidad que los venezolanos generalmente hemos manifestado, no puede situarse marginalmente ante una realidad como la que estamos viviendo. Lamentablemente, hoy en día la situación política, económica, social del país es dramática, y es por eso pues que escribí este artículo, Un zarpazo brutal a la democracia, donde expreso pues mi más enérgico repudio a esta detención arbitraria del alcalde Antonio Ledesma. Y es por eso que tomé un zarpazo brutal, esa expresión que la dijo María Corina Machado, y que efectivamente creo que expresa efectivamente el sentir de la democracia en cuanto a este hecho lamentable. Nosotros, leyendo un poco ese artículo de opinión, allí también usted saca un análisis sobre lo que es la renuncia. Algo que el gobierno ha dicho, que es que lo que estamos en contra del gobierno y promoviendo una renuncia somos golpistas. Y la historia no ha sido así, pues la historia hemos visto en otras latitudes, en otros continentes, en otros países, donde un alto funcionario, cuando ve que se le escapa de la mano la gestión pública, la fuerza política, esos funcionarios hacen un gesto de hidalguía, porque hay que tener mucha valentía para asumir un rol de decir, hasta aquí puedo conducir el barco. ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido? Efectivamente, la renuncia es una salida política, está contemplada en la Constitución, el artículo 233, entre los cuales, si esta renuncia se produce, efectivamente hay la necesidad de convocar a nuevas elecciones presidenciales. Ahí se establece dos hipótesis que no es el caso analizar en este momento, pero en el caso de la presidencia de Maduro, de producirse este hecho, tendría que convocarse a nuevas elecciones generales para la elección de un presidente. Pero la renuncia es un hecho político universal. Vemos cómo esta misma semana se han producido en Brasil, por ejemplo, multitudinarias manifestaciones de millones de personas pidiéndole la renuncia a la presidencia de ese país. Y eso porque se ha destapado unos hechos de corrupción en su principal industria petrolera. Imaginémonos sencillamente en este momento, cuando se destape la olla de PDVSA, o simplemente cuando vemos las noticias a diario internacionales. Hoy mismo en la prensa regional, nacional e internacional aparece en primera página Venezuela otra vez, pero no aparece la Venezuela productiva, no aparece la Venezuela en positivo, sino aparece que Venezuela tiene por funcionarios públicos, y dicen que por funcionarios de PDVSA, alrededor de 2.000 a 4.000 millones de dólares en un banco de España, el Banco Madrid, que a su vez es una sucursal del banco de un banco privado en Andorra, en el Principado de Andorra. Pero así vemos que hace unos meses atrás
vimos el escándalo que se produce con que se encontraron fondos en una cuenta privada de cerca de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Yo invito a los amigos televidentes que simplemente saquen cuenta que es casi en las reservas del Banco Central de Venezuela, y que en este momento en Venezuela no se haga ningún seguimiento, ninguna investigación seria. O sea, realmente creo que el cáncer mayor, entre otros muchos que tiene Venezuela, es efectivamente la corrupción. Este gobierno se montó en un discurso anticorrupción y lamentablemente ha caído en el mismo juego. Han sido los mismos funcionarios que hablaban de honestidad de los fondos públicos los que han hecho en este momento que la corrupción sea uno de los graves daños de Venezuela a este momento. Cuando hablamos de ese indicador de la corrupción, nosotros vemos que aparece muy abajo de las evaluaciones que hace los analistas políticos o las empresas dedicadas en ello. Y cuando empezamos a profundizar por qué se da eso, pues, para nuestra impresión creemos que en su mayoría se debe a que el Estado ha generado una repartición de recursos en todos los niveles, al punto tal que antes se decía que los corruptos eran los gobernantes. Hoy en día un corrupto puede ser un vecino que forma parte de un consejo comunal y que le dieron una cantidad de dinero y ese dinero no lo administró como lo debe administrar porque es un dinero público. Por ello es que nosotros creemos que el tema de la corrupción, la gente no le quiere poner atención porque no es que todo el mundo, la mayoría tiene la mano sucia, como decía, la mano contaminada, y por eso es que ese indicador a veces no es tan relevante y que en otros países generara un efecto de conmoción, pues porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchos recursos que cada vez se consiguen en distintos países y que cada vez, oye, uno se queda sorprendido. Efectivamente, la corrupción no aparece como uno de los hechos fundamentales entre las preocupaciones de la gente cuando se hacen las encuestas. Pero sí debo decirte que es lamentable y yo creo que hacia allí es donde se dirige cuando se empiezan a destapar cualquier hecho de corrupción a nivel internacional, que Venezuela siempre está figurando. No puede ser que ya no figuremos como un país productor de petróleo, como un país que produce otros bienes de servicio y que estamos a la cabeza en el campo industrial o en el campo de la producción de bienes y servicios, sino que lamentablemente estamos a la cabeza en el campo de la corrupción. Pero yo quería decirte que una muestra de esa corrupción, por ejemplo, son las colas que nosotros vemos a diario. Ahorita acabamos de pasar por Locatelo, pasamos por Macro, pasamos por cualquier chino de nuestras ciudades y nos damos cuenta que esa escasez de los productos de primera necesidad, eso que un país no pueda producir ni siquiera los bienes básicos necesarios para su bienestar, lamentablemente viene de allí, de la corrupción, porque al no haberse invertido en Venezuela para que los productores siembren o para que los productores realicen su actividad normal económica como es producir bienes y servicios, lamentablemente ese dinero va a enriquecer a solamente un sector de la población que normalmente son los famosos enchufados. En nuestro pueblo conocemos quiénes son, sí, porque todos sabemos muy bien el que tenía el carrito que no servía y ahora anda en camionetas último modelo, el que vivía en unas situaciones humildes y ahora vive en casas realmente que son impagables. O sea, aquí en el Estado portuguesa conocemos precisamente con nombre y apellido quienes se han beneficiado de estos hechos de corrupción. Y eso, aun cuando no sea el tema diario de la conversación, la gente los tiene apuntados, porque yo soy lo que creo que la inmensa mayoría del pueblo venezolano y concretamente del pueblo portugueseño no es un pueblo corrupto. La gente normalmente es una gente trabajadora que lamentablemente tiene a veces que caer en comprar productos de revendedores que utilizando un poco ese vehículo tratan de enriquecerse del pueblo. Pero por eso digo, la corrupción sí afecta a la población venezolana, bastante. Afecta a la población mediana, clase baja, clase media y clase alta, por cuanto lamentablemente es lo que ha producido esta situación lamentable. Sí, incluso la corrupción afecta a los programas sociales, afecta que a usted que le entregan su casa y en vez de tener las ventanas, las puertas y a veces le falta hasta la baldosa,
el que usted se quede callado y no diga nada, usted también es cómplice de la corrupción, y por eso a usted lo está afectando, porque ante el presupuesto, ante ese proyecto habitacional, estaba como tal esa vivienda y no se la entregaron como era. Pero queremos también entrarle un poco con cómo ve usted las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, porque nosotros vemos que Cuba está mejorando las relaciones con Estados Unidos y nosotros nos estamos alejando cada vez más de una relación con un socio que es el primer socio que paga en efectivo, que paga al día, porque aquí de cada 100 dólares que entran por la renta petrolera, 95 viene del petróleo. Entonces nosotros vemos que parece ser que la política o la geopolítica en esa área no se está manejando bien. ¿Cuál es la apreciación? Sencillamente esto es un show o una cortina de humo del gobierno de Maduro, tratando de poner a los Estados Unidos como si fuera el culpable del desastre económico de Venezuela. Entonces, cuando uno analiza realmente los hechos, que el padre político de Nicolás Maduro, como es Raúl Castro, está en plena luna de miel con los Estados Unidos, porque cuando uno ve las informaciones, uno se da cuenta la manera en que están recibiendo no solamente al gobierno norteamericano, sino a las inversiones norteamericanas en Cuba. Entonces, lógicamente uno se da cuenta de realmente del doble juego. Los cubanos no solamente se apoderaron de la riqueza venezolana a través de los enormes recursos petroleros que le envía el Estado venezolano a Cuba, sino que ahora, cuando ven que la vaca ya no tiene leche, se arriman de nuevo al gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros, siempre como tontos útiles, utilizando ese mensaje que tradicionalmente Cuba tenía, pero que ahora abandonó, entonces seguimos hablando de antiimperialismo. Mis queridas amigas y mis queridos amigos que nos están escuchando, realmente cuando uno ve esa contradicción que Maduro entregó a Venezuela, la notaría, los registros, el sector educativo, el sector salud, el deporte, a los cubanos, vemos en este momento cómo Cuba se está entregando de manos atadas a los Estados Unidos, y no es un invento de la oposición, simplemente basta ver las informaciones a diario para que veamos cómo están recibiendo Raúl Castro. Hoy está Raúl Castro aquí en Venezuela y van a venir para reunirse con el grupo ALBA, de los presidentes que integran ese grupo político. Y vamos a darnos cuenta realmente del doble mensaje. Le van a pasar la mano a Maduro, pero al mismo tiempo ellos van a seguir su romance, un romance tórrido por lo demás, junto a los Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, estamos ya en los minutos finales, pero no queríamos pasar por alto. ¿Cuál es la apreciación que tú le ves a la primaria? Pues porque resulta ser que ahora las primarias, que es una conquista, es un logro que hemos obtenido, ahora pareciera ser que el CNE la está privatizando, porque le está colocando a los candidatos, le colocó a los candidatos una suma de 150.000 bolívares para inscribirse. Y hay que ver qué candidato en Portuguesa tienen esos 150.000 bolívares para inscribirse. Ahí, entendiendo que la Constitución nos prohíbe pues el financiamiento de los partidos, entonces, ¿por dónde? Nosotros vemos que nos están asfixiando, ¿ves? Porque si vamos a acudir al sector privado para que nos ayude, el gobierno nos persigue. Si vamos a pedir al Estado que en el caso de la primaria condone el tema del costo de la primaria, porque apenas son 38 núcleos, es decir, son 38 máquinas que se van a establecer. ¿Y por qué sale tan caro? ¿Cuál es la apreciación que usted ve en esa materia? Efectivamente, las primarias es una conquista importante dentro de la vida de los partidos políticos y entre la política nacional, en el sentido de que cualquier persona que tenga un liderazgo social pueda aspirar, pero efectivamente al imponerle a la gente que tenga que hacer una erogación de esas sumas de dinero, efectivamente lo que estamos es reduciendo la posibilidad de que personas que tengan un liderazgo social, pero que normalmente no tienen esos recursos económicos, puedan acudir a este medio de medición como son las primarias. Es por eso que efectivamente creo que no ha tenido el ambiente que debía tener una organización de este género, y por lo tanto yo no le veo, lamentablemente, por la forma en que se ha presentado, no solamente no hay ambiente en la calle, sino que las personas que se sientan llamadas a participar no van a encontrar el dinero y tendrá que buscarse otra fórmula. Pero lo importante en todo caso no es las primarias. Lo importante en todo caso no es perder la brújula que en este momento Venezuela debe tener. Y a mi entender, la brújula que Venezuela debe tener es solicitar la renuncia del presidente Maduro, en el sentido de que ha creado este desastre de país
en lo social, en lo económico, en lo político. No puede ser que la única vía que el presidente Maduro está haciendo para tratar de solucionar los problemas sea poner preso a las voces disidentes en Venezuela. No puede ser que sea la represión y la persecución a los jóvenes los que tengan la única manera de solucionar los problemas del país. No puede ser que sean las colas y la escasez de productos básicos la solución a los problemas económicos. Yo creo que realmente Maduro le quedó grande a la presidencia. Yo creo que uno de los grandes problemas de Chávez y que debe estar removiéndose en esa tumba es realmente haberse equivocado de una persona que no tenía los conocimientos ni la experiencia y mucho menos la manera de dirigir a un país tan complejo como el venezolano. Y lamentablemente la corrupción es la guinda del postre que lo ha puesto en miras de todo el mundo, en el sentido de que Venezuela es visto ahora como un país de corruptos, en el cual no hay escándalo financiero que se abra donde Venezuela no aparezca en los primeros lugares. Bueno, usted escuchó a nuestro amigo Carlos Eduardo Herrera. Bienvenido, Carlos Eduardo, gracias por haber venido a este programa. Y hasta aquí no alcanza el tiempo, ya nos están pidiendo que se nos acabó el tiempo. Será hasta otra oportunidad y esperamos volverte a tener acá, pues porque usted tiene unos conocimientos, tiene una percepción de lo que es el país y creemos que hacia allá debe ser la vía y que tú que estás allí sentado, pues nosotros siempre hemos dicho que tú eres ese objeto transformador, ese sujeto transformador que necesita la sociedad. Muchas gracias, hasta la próxima.